después de un intercambio particularmente difícil con mi suegra, quien criticó duramente mi situación laboral y mi formación académica. Las tensiones escalaron drásticamente cuando, inesperadamente, me arrojó agua caliente. Este acto impactante fue completamente injustificado, y aunque logré evitar una lesión, el potencial de daño serio era evidente. Estaba atónita por su comportamiento extremo, especialmente porque era mi esposo, Eric, quien estaba desempleado, no yo. El resentimiento creciente hacia sus acciones irracionales se volvió insoportable. Resolví, si así lo quieres, entonces debo irme, afirmé con firmeza. Sorprendentemente, mi suegra parecía casi complacida con mi decisión de irme, sin mostrar signos de remordimiento. Ya no podía soportar un ambiente tan tóxico, así que tomé la decisión de regresar a la casa de mis padres. Poco sabía ella que yo había sido la principal proveedora financiera en nuestro hogar, dedicándome al comercio de acciones y ganando alrededor de $41,000 al mes desde que dejé mi trabajo. A pesar de ser forzada a salir, me sentía segura en mi capacidad de mantenerme de manera independiente. Mi relación con Eric comenzó en la universidad, donde ambos estudiamos economía con sueños de carreras en finanzas. Después de conseguir empleos en diferentes casas de bolsa, Eric eventualmente me propuso matrimonio, y yo acepté con alegría, ansiosa por un futuro brillante juntos. Sin embargo, nuestros planes dieron un giro inesperado cuando Eric solicitó que dejara mi trabajo para vivir con él en casa de su madre, temiendo que ella se sintiera sola después de la muerte de su padre. A pesar de mi inicial vacilación, acepté, con la esperanza de que no se convirtiera en una carga. Sin embargo, dado los eventos recientes, sentía un profundo arrepentimiento y estaba decidida a nunca ayudar a mi suegra nuevamente, incluso cuando ella enfrentara dificultades financieras. Después de que Eric perdió a su padre, se convirtió en el único apoyo de su madre. Como hijo único, estaba genuinamente preocupado por su bienestar, lo cual comprendí y respeté. Como resultado, consentí vivir con ellos, y 3 semanas después, nos mudamos a la casa de su familia. Al principio, mi suegra parecía encantada de tener de vuelta a su hijo, pero su actitud rápidamente cambió hacia mí. Su comportamiento frío y hostil dejó claro que desaprobaba mi presencia. A pesar de sentirme no bienvenida, traté de mantener una actitud positiva, ignorando un murmullo sutil de ella que no lograba captar. Quizás se refería a mí, quizás no. Decidí dejarlo pasar. Sin embargo, compartir el hogar con ella pronto se volvió más difícil de lo que había anticipado. Una mañana, me despertó abruptamente con su voz autoritaria, ordenándome que me levantara y preparara el desayuno. Solo eran las 5 de la madrugada. ¿Su razón? No te quedes tirada, ya que no estás trabajando, me reprendió con dureza, aunque me parecía ridículo a esa hora. No discutí y comencé a hacer el desayuno, soportando sus críticas implacables sobre mi rapidez y eficiencia. Después de lo que pareció una eternidad, el desayuno estuvo finalmente listo, pero solo había pasado 25 minutos. Me disculpé por la demora, solo para recibir más quejas sobre cuánto tardé. Luego criticó la sopa por estar demasiado salada, una afirmación con la que realmente no estaba de acuerdo. Según ella, mi cocina era un ataque deliberado a su salud. ¿Qué estás insinuando? ¿Que algo está mal con mi gusto? ¿Estás tratando de dañarme con comidas tan saladas?, me acusó. Sus duras palabras me dejaron atónita y cuestionando sus intenciones. Con una mezcla de curiosidad y preocupación, finalmente pregunté, ¿por qué me tratas tan duramente? ¿De qué hablas? No creo estar siendo dura. ¿Estás tratando de hacerme parecer la villana aquí? No era eso lo que quería decir, respondí, pero estaba demasiado abrumada por su constante presión para discutir. Termina tu comida y empieza a limpiar. Después de eso, hay ropa que lavar, así que no hay tiempo para relajarse, me ordenó. Desde ese momento, cada día se convirtió en un ciclo interminable de críticas y quehaceres que me agotaban tanto mental como físicamente. Mientras limpiaba, ella señalaba, te olvidaste del polvo en esa esquina. Al hacer la colada, se quejaba, aún hay una mancha. Cerca de un mes de vivir con ella, sentí que estaba llegando a mi punto de quiebre, así que decidí hablar con Erika al respecto. Se trata de tu madre. Empecé tentativamente. Ha sido increíblemente crítica todos los días, y se está volviendo realmente difícil para mí. ¿Podrías pedirle que se relaje un poco? Sin embargo, la respuesta de Eric fue deficiente, lo que inicialmente me frustró, pero luego noté que lucía inusualmente pálido, como si llevara un peso significativo. ¿Qué pasa? ¿Ocurrió algo?, pregunté. Después de una pausa, Eric reveló a regañadientes, en realidad, me han despedido de la empresa. Me quedé atónita, luchando por entender sus palabras. ¿Qué? ¿Estás bromeando? Es cierto, explicó Eric.
Debido a una recesión económica, la empresa tuvo que reducir personal, y fui despedido. ¿Así que estarás desempleado a partir de mañana?, pregunté, preocupada. Bueno, tengo un mes más después de recibir el aviso de despido, pero después de eso, por suerte, había estado aplicando el conocimiento que adquirí durante mi tiempo en la firma de valores para comerciar acciones. Aunque fue difícil al principio, ahora estaba generando alrededor de $41,000 al mes, así que no estábamos enfrentando problemas financieros. Consolé a Eric, dejando de lado temporalmente el acoso de mi suegra. Sin embargo, a medida que pasaban los días y Eric perdía su trabajo, continué soportando su trato cruel, decidida a ser fuerte por él. Seguí adelante a pesar de la situación cada vez más difícil. Un mes después, Eric se quedó oficialmente sin empleo. Al principio, buscaba nuevas oportunidades, pero gradualmente comenzó a pasar más tiempo en casa, inventando excusas por su falta de progreso. ¿No crees que ya es hora de tomarte en serio la búsqueda de trabajo?, sugerí, esperando inspirarlo a encontrar una nueva dirección. Estoy buscando, pero encontrar una buena empresa que se ajuste a mí es difícil, respondió Eric. Su tono carecía de urgencia o compromiso. A regañadientes, asumí la carga financiera como la proveedora principal. Con el tiempo, las críticas de mi suegra se intensificaron, dejándome cada vez más agotada. Al principio, pensé que necesitaba tolerar su comportamiento debido al desempleo de Eric, pero esa razón pronto me pareció insuficiente. Mis días se convirtieron en una neblina de letargo. Una mañana, Eric salió de casa sorprendentemente temprano, quizás finalmente decidido a buscar trabajo. Una vez que se fue, comencé mis tareas domésticas habituales. Asegúrate de limpiar bien, me regañó mi suegra desde su lugar en el sofá de la sala, bebiendo su café y haciendo comentarios sarcásticos. Frustrada, decidí ignorarla. De repente, estalló, gritando, ¿cómo te atreves a ignorarme? Eres solo una nuera sin trabajo. Continué limpiando, tratando de bloquear sus duras palabras. Su ira escaló y me confrontó de nuevo, gritando, ¿todavía me estás ignorando? Personas como tú, desempleadas y sin educación, deberían dejar esta casa. En su furia, me salpicó el agua caliente que había preparado para su café. Está caliente, por favor, para, grité reflexivamente, sorprendida por su agresión repentina. Afortunadamente, el agua no estaba hirviendo, así que evité quemaduras severas, pero podría haber terminado mal. Ella respondió con veneno, esto es lo que he estado diciendo, si no estás trabajando, sal de esta casa. Su sonrisa era fría e insensible. Abrumada por su hostilidad implacable, sentí que no tenía otra opción que cumplir con su demanda. Está bien, me iré. Bien, eso hace las cosas más fáciles. Sal rápidamente, me espetó. Empaqué apresuradamente mis cosas y decidí irme ese día, sin querer soportar otro momento en un ambiente tan tóxico. Me dirigí directamente a la casa de mis padres. Cuando llegué, mis padres se sorprendieron por mi visita repentina, pero me recibieron calurosamente. Esperé una llamada de Eric, pero nunca llegó, ni mensajes, ni comunicación. Sintiéndome aislada, decidí no comunicarme hasta que lo hiciera. Pasó un mes desde mi regreso a la casa de mis padres, y aún no había noticias de Eric. Mis sentimientos por él comenzaron a desvanecerse, y empecé a contemplar el divorcio. Entonces, una mañana temprano, sonó el timbre de la puerta inesperadamente en la casa de mis padres. Cuando revisé el monitor, me sorprendió ver a Eric y a mi suegra parados afuera. ¿Y ahora qué?, murmuré, desconcertada por su aparición después de tanto tiempo. Sí, ¿cómo puedo ayudarles?, pregunté a través del intercomunicador. Te he perdonado, ahora regresa a casa de inmediato, gritó mi suegra, su voz tan dura como siempre. ¿Me has perdonado? ¿De qué estás hablando? Estaba confundida. No había hecho nada que justificara su perdón. Después de expresar mi confusión, colgué la llamada del intercomunicador, hirviendo de frustración por su presunción. Sin embargo, no se fueron. En cambio, comenzaron a golpear violentamente la puerta principal. No me cuelgues así, vamos, regresemos, gritó mi suegra, su voz resonando con urgencia e irritación, preocupada de que su fuerte presencia pudiera molestar al vecindario. Abrí la puerta a regañadientes y los dejé entrar. Después de acomodarlos en el sofá de la sala, pregunté sobre el motivo de su visita repentina. Era particularmente extraño ya que mi suegra había insistido en que me fuera, y ahora me pedía que regresara. La situación entera era desconcertante. Tú fuiste la que me dijo que me fuera. No puedo volver ahora, afirmé con firmeza, visiblemente frustrada. Mi suegra me acusó de ser infantil y afirmó que me había perdonado, insistiendo en que regresara a su casa. Incluso sugirió que me dejaría quedarme allí, a pesar de mi desempleo.
Pero no soy yo la que está sin trabajo, es Eric. Si regreso, solo te aprovecharás de mí cada día. Puede que no esté trabajando, pero ¿qué hay de tu hijo?, respondí, tratando de aclarar la situación. Eric parecía sorprendido por esta revelación, mientras mi suegra lucía confundida, claramente inconsciente de la pérdida de empleo de Eric. Presionado aún más, Eric finalmente admitió que había sido despedido. Siguieron las disculpas y las explicaciones, con Eric intentando justificar su silencio apoyándose en mis ingresos para el soporte financiero. Mi suegra, impactada por la noticia, expresó abiertamente su enojo hacia Eric por no haber encontrado otro trabajo aún. ¿Por qué mantuviste esto en secreto? ¿Qué vamos a hacer ahora?, lo reprendió. Eric le aseguró a mi suegra que mis ingresos serían suficientes por el momento, lo que solo la llevó a criticarlo por no estar buscando trabajo activamente. Frustrada con las excusas de Eric y toda la situación, me asombraba que esperaran que simplemente regresara y actuara como si nada hubiera pasado. Cuando mi suegra me instó a volver, me negué rotundamente, considerando todo el maltrato que había enfrentado. Su visita inesperada se convirtió rápidamente en una acalorada discusión, especialmente cuando salió a la luz el impactante incidente de mi suegra arrojándome agua hirviendo. Eric se horrorizó al escuchar sobre eso y confrontó a su madre. ¿Por qué harías eso?, preguntó, su tono lleno de incredulidad. Ella lo admitió, alegando que sus acciones eran resultado de que yo la ignorara. Esta revelación provocó un intercambio acalorado entre Eric y su madre, obligándome a intervenir y sugerirles que resolvieran su discusión en otro lugar. Mi intervención, que destacó lo perturbadora que era su ruidosa pelea en casa de otra persona, pareció cambiar su actitud. Antes agresivos y dominantes, comenzaron a suplicar, pidiéndome que regresara y prometiendo no volver a hacerme daño. Sin embargo, vi a través de sus promesas. El juramento de Eric de buscar empleo carecía de convicción, y la garantía de mi suegra de que no habría problemas parecía igualmente poco confiable. Expresé mi escepticismo, dejando claro que consideraba sus promesas vacías y que esperaba que me explotaran una vez más. Su silencio en respuesta solo consolidó mis dudas. Dejándolos en la sala, me retiré a mi habitación para organizar mis pensamientos. Cuando regresé 10 minutos después, seguían en silencio, con la cabeza agachada, pareciendo contemplar la situación. Frustrada por su quietud, rompí el silencio. ¿Cuánto tiempo piensan quedarse callados? Ya no me importa. En lugar de palabras, mi siguiente acción habló por sí misma. Le entregué a Eric un documento que había preparado antes, un formulario de divorcio con mi nombre ya firmado. Eric miró el papel, completamente aturdido. No puedo creer esto. Esto es un formulario de divorcio. Estoy cansada de alguien que no va a encontrar trabajo y que ni siquiera se molestó en contactarme después de que regresé a casa de mis padres. Por favor, no hagas esto. Es muy repentino, protestó. Su obstinación solo me irritó más, ya que parecía no darse cuenta de que sus acciones eran la raíz de nuestros problemas. Sin dejarme mover por sus súplicas, me mantuve firme en mi decisión, lista para liberarme del torbellino y comenzar de nuevo. Liberada de la disfunción que había plagado mi vida durante demasiado tiempo, estaba decidida. Mi elección de divorciarme de Eric era definitiva, y nada de lo que dijera podría cambiarme de opinión. En estado de shock, Eric cuestionó si el divorcio era demasiado extremo. No lo creo, es tu culpa, respondí, dirigiendo mi severidad hacia mi suegra, quien también era culpable. Con reticencia, Eric firmó los papeles del divorcio, advirtiéndome que no me arrepintiera de mi elección. Sin embargo, sentí una abrumadora sensación de alivio, convencida de que quien realmente se arrepentiría sería Eric. Voy a presentar los papeles de divorcio, no quiero nada a cambio, solo vete a casa, declaré, finalizando mi separación de Eric. Si bien puede haber parecido duro, desprenderme era necesario para escapar del acoso constante de mi suegra y la presión de la falta de empleo de Eric. 3 semanas después, mientras disfrutaba de un día tranquilo en casa de mis padres, recibí una llamada inesperada de mi ex suegra. Me informó que le habían cortado la electricidad y el gas y insinuó que yo podría haber tenido algo que ver. Le expliqué que desde el divorcio había dejado de cubrir sus gastos de vida. Desesperada por ayuda, me pidió si podía ayudarle con las facturas de este mes. La solicitud me pareció absurda, dado que ya no estábamos conectadas y yo ya no vivía allí. Me negué firmemente, sugiriendo que buscara ayuda de Eric, ya que él había prometido encontrar un trabajo. No pudiendo aceptar mi negativa, suplicó por asistencia, usando la carta de ex esposa. Sin embargo, me mantuve firme, finalizando la llamada y bloqueando su número para evitar cualquier otro lío. Al fin, había cortado los lazos tanto con mi ex suegra, quien me había acosado sin cesar, como con Eric,
quien había demostrado ser poco confiable. La vida en casa de mis padres se transformó lentamente en un refugio pacífico, un marcado contraste con los tiempos caóticos de los que había escapado. Comencé a disfrutar de una nueva sensación de tranquilidad y libertad. Varios meses después de distanciarme de ese capítulo tumultuoso, me encontré de vacaciones, monitoreando gráficos de acciones y disfrutando de la serenidad de mi nueva rutina. Fue entonces cuando recibí un mensaje inesperado de Eric. Se disculpaba por todo, reconociendo su anterior dependencia de mí y mencionando su trabajo reciente en una fábrica. A pesar de su disculpa, no sentí el impulso de reconectar con esa parte de mi vida. Eric escribía sobre el comportamiento duro continuo de su madre y expresaba el deseo de que regresara. Sin embargo, al leer su mensaje, estaba convencida de que la reconciliación no era una opción. Decidí bloquear el número de Eric, eligiendo cerrar permanentemente ese capítulo. 8 meses después del divorcio, la vida comenzó a tomar un giro más positivo cuando un amigo me presentó a un nuevo hombre. Era confiable y me trataba con respeto, y a pesar de la diferencia de edad, formamos un fuerte vínculo. Si bien no estábamos apresurándonos hacia el matrimonio, atesoraba los momentos alegres que compartíamos. Él trajo una sensación de felicidad y estabilidad que había estado perdiendo, permitiéndome concentrarme en el presente y dejar atrás mi pasado problemático. Con él, comencé a reconstruir genuinamente mi vida, saboreando cada día tal como venía y mirando hacia el futuro. Gracias por ver. Nos vemos de nuevo en el próximo vídeo. Mantente sorprendido. Después de que el negocio de mi esposo despegó, comenzó a comportarse de una manera que no podía reconocer. Ya ni siquiera intentaba ocultar su aventura. Cuando lo confronté, se burló de mí. Tú no traes ingresos, así que agradece que te mantenga, me dijo. Tal vez si hicieras algo, pensaría en conseguirte un trabajo. Le dije que conseguiría un trabajo por mi cuenta, y se rió, diciendo que podía hacer lo que quisiera. Así que encontré trabajo en la empresa de sus padres, y fue ahí cuando decidí hacerlo pagar por lo que estaba haciendo. Soy Karen, tengo 34 años, y mi esposo Michael, de 36, dirige un negocio de impresión. Solíamos trabajar en la misma empresa, yo como ilustradora y él en ventas. Nos enamoramos, nos casamos cuando tenía 26 años, y eventualmente él dejó su trabajo. Hablamos de comenzar nuestra propia empresa juntos. Inserta sobre los próximos pasos. Pedí consejo a nuestro socio de negocios, Bob, quien anteriormente había sido el CEO de nuestra antigua empresa. Bob, siempre involucrado en diferentes emprendimientos, incluyendo la publicidad, le gustaba mi arte y estaba ansioso por invertir en nuestra nueva empresa. Realmente admiro el arte de Karen, le dijo Bob a Michael. Su talento es increíble. Juntos podemos hacer que esta empresa prospere. Con el apoyo de Bob, lanzamos nuestro negocio. Al principio tuvimos dificultades, viviendo en un apartamento pequeño, pero conforme las cosas mejoraron, pudimos permitirnos un hermoso condominio. Fue entonces cuando Michael sugirió que dejara mi trabajo y me concentrara en ser ama de casa. Yo encontraré a alguien más para manejar las ilustraciones. Necesito que te concentres en apoyarme, me dijo, sintiendo presión. Acepté, pero sabía que debía informarle a Bob sobre los cambios, especialmente porque él había invertido en nuestro negocio. Lo siento, pero necesito dejar de hacer las ilustraciones, le dije. Bob se mostró decepcionado pero comprensivo. Extrañaré tu trabajo, Karen. Si alguna vez quieres regresar, siempre estaré aquí para ayudarte. Gracias, Bob, respondí. Así que cambié mi enfoque a la gestión de nuestro hogar, pero no podía dejar de dibujar. Así que comencé a publicar mi arte en Instagram por diversión. A la gente le encantó y se convirtió en mi alegría secreta. Mientras tanto, el negocio de Michael florecía. Se compró un coche nuevo y comenzó a comprar trajes de alta gama de marcas conocidas. No entendía la necesidad de todo eso, pero supuse que venía con el territorio de ser dueño de un negocio exitoso. A pesar de su apretada agenda, Michael siempre encontraba tiempo para cenar en casa. Era nuestro momento juntos, algo que ambos apreciábamos. Compartía sus planes para el futuro de la empresa, y yo lo apoyaba, esperando que nuestro vínculo se mantuviera fuerte. Pero pronto las cosas cambiaron. Dejó de hablar sobre el trabajo en la cena. Cuando le preguntaba, ¿cómo va todo en el trabajo?, él respondía, bien, con un tono plano y desinteresado. Traté de mantener la conversación, pero él me cortó, diciéndome que no lo entendería porque siempre estaba en casa. Me dolió, pero traté de ignorarlo, pensando que era solo estrés. Esa noche, comió rápido y se fue directo a la cama. Con el tiempo, comenzó a salir a comer más, mencionando eventos sociales o reuniones de trabajo. Ya ni siquiera me enviaba un mensaje sobre ello. Cuando lo confronté, me gritó, y sentí que me estaba empujando lejos.
Empecé a sentirme como una sirvienta, invisible para él. Había trabajado a su lado para construir esta empresa, pero ahora parecía que ni siquiera me notaba. No hacía las tareas porque me gustaran, las hacía porque quería apoyar sus sueños, pero él ya no parecía apreciar nada de eso. Durante el tiempo en que nos distanciamos, encontré consuelo en mis ilustraciones. Era lo único que me daba paz. Mientras continuaba dibujando, más personas comenzaron a seguirme, dejando comentarios de apoyo. Bob incluso me contactó, ofreciéndose a colaborar de nuevo. Solo la idea de eso me dio una sensación de esperanza, algo que necesitaba desesperadamente. A medida que dejamos de compartir las cenas, creció la distancia entre nosotros. Empecé a sospechar que tenía a otra mujer en su vida. Una noche, noté un perfume nuevo en su chaqueta, uno que no reconocía. Cuando le pregunté al respecto, simplemente lo ignoró con una sonrisa burlona, como si ser descubierto en una infidelidad no le importara. Mi tristeza se convirtió en rabia. Ya estaba cansada de ser burlada e ignorada. No podía hablar con nadie al respecto. Mis amigas envidiaban mi vida, pero no entendían. Incluso mis padres desestimaron mis preocupaciones. Tenía que enfrentar esto sola. Una noche, Michael llegó a casa borracho. Lo ayudé a la cama y noté una marca de lápiz labial en su camisa. No había forma de que eso hubiera sucedido por accidente. Sentí que era un mensaje de su amante. Era la prueba que había estado buscando. Al día siguiente, lo confronté. ¿Dónde estuviste anoche y qué es esto? Señalé la marca en su camisa. Pareció sorprendido, pero no parecía molesto por mi acusación. Estuve con amigos en un bar. Debió haber pasado ahí, dijo despectivamente. Pero habrías tenido que quitarte la chaqueta para que eso sucediera. ¿No te diste cuenta? Insistí. No recuerdo, dijo, levantándose de repente. Me abofeteó en la cara, y retrocedí, sorprendida por la violencia. El ardor en mi mejilla quemaba, pero sus palabras me cortaron aún más profundo. ¿Quién crees que está pagando por todo esto? Me gritó, dejándome allí, con las lágrimas corriendo por mi rostro. Por primera vez, me di cuenta, ya no me amaba. A partir de ese momento, su comportamiento se volvió cada vez más violento. Si no le gustaba la comida que había preparado, tiraba el plato al suelo. «Esto es horrible, ¿no sabes lo que me gusta?», gritaba. «Mejoraría tu cocina si quieres seguir casada conmigo», me exigía. Cada explosión de ira me hacía sentir que caminaba sobre cáscaras de huevo. Temerosa de su temperamento, «Haré lo que quieras», le suplicaba, pero nunca hacía diferencia. «Solo terminaré tu comida. No es como si afectara mi trabajo», dijo él con desdén. Corrí tras él, intentando salvar las cosas, pero él respondió, «Nunca estás en casa, nunca me hablas. ¿Cómo se supone que haga algo que te guste?». Las lágrimas se agolparon en mis ojos mientras suplicaba, «Por favor, solo intenta». Claramente molesto por mi desesperación, hizo un chasquido con la lengua. «¿Entonces qué? ¿Quieres el divorcio? Me da igual. Yo puedo seguir sin ti, pero tú nunca podrás sin mí», dijo con desprecio. «Eres inútil. No contribuyes en nada. Solo vives de mí como una sanguijuela», escupió. Sus palabras me golpearon como dagas. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. El hombre que una vez amé, el esposo cariñoso, parecía un recuerdo lejano. «Voy a encontrar un trabajo», dije. Mi voz temblaba con determinación. «¿Qué? ¿Hablas en serio?», se rió amargamente, el desdén goteando de cada palabra. «¿Quién te contrataría a ti?». Apreté los puños, conteniendo la ira que burbujeaba dentro de mí. No podía dejar que viera cuánto me afectaban sus palabras. Tenía que encontrar otra manera de defenderme, ya que no estaba en posición de pelear físicamente. «Está bien, haz lo que quieras», se burló, «pero no olvides tus tareas del hogar. Con tu pequeño salario, no toleraré flojera». En cuanto se fue, tomé cartas en el asunto. Contraté a un investigador privado para reunir pruebas de su infidelidad. No tardó mucho en conseguir una colección de fotos, mostrándolo con varias mujeres, bebiendo, entrando a hoteles. Una semana después, fui a un restaurante lujoso en el último piso de un hotel. Estaba vestida para impresionar, pero me sentía fuera de lugar entre la multitud elegante. Bob ya estaba en la mesa cuando llegué. «Perdón por el retraso», dije, nerviosa. «No te preocupes, Karen, estaba esperando esto con ganas», saludó Bob calurosamente, señalando la silla para que me sentara. No fue molestia esperar. Bob había sido un gran apoyo cuando mi esposo y yo comenzamos nuestro negocio. Ahora, él era el presidente de la empresa de mi esposo. «Te agradezco todo lo que has hecho por nosotros», dije sinceramente.
Me sorprendió cuando ustedes dos decidieron independizarse, pero después de trabajar juntos tanto tiempo, apoyarles financieramente simplemente me parecía lo correcto, respondió Bob. Parece que tu negocio está prosperando gracias a tu arduo trabajo. Su tono cambió a uno más serio. Pero hoy, vamos a enfocarnos en ti. Aceptaste mi invitación, ¿verdad?, dijo, ofreciéndome una sonrisa reconfortante. Sí, claro, respondí, enderezándome y devolviendo su sonrisa. Bob siempre había admirado mi arte y me apoyó cuando estaba a punto de rendirme. Él fue quien me empujó a seguir, a no abandonar mi carrera solo por quedarme en casa, aunque perdimos contacto por un tiempo. Él me encontró nuevamente a través de las redes sociales y se puso en contacto conmigo. Después de algunos intercambios, comenzamos a comunicarnos más regularmente. Siempre has entendido mi arte también, ¿verdad?, le pregunté, queriendo confirmar el vínculo que compartíamos. Siempre he sido fan de tu trabajo, y me alegra mucho que no lo hayas abandonado, dijo Bob con una calidez genuina, pero no esperaba que te unieras a mi equipo. Bob me había ofrecido un trabajo como ilustradora antes, pero lo rechacé debido a mis responsabilidades en casa. Aún así, él mantuvo el contacto, y solo hace una semana finalmente acepté unirme a su equipo. Más tarde, en nuestra conversación, Bob me miró cuidadosamente antes de hablar. Odio sacar esto a colación, pero la empresa de Michael tiene una mala reputación. ¿Qué? ¿De veras? Me sorprendí. Todo lo que mi esposo me había contado sobre su trabajo pintaba un cuadro diferente, así que las palabras de Bob me tomaron por sorpresa. He trabajado con él mucho tiempo, pero desde que el negocio empezó a expandirse, la calidad del trabajo ha ido cuesta abajo, explicó Bob. Se pierden plazos, se acumulan errores, y él nunca asume responsabilidad. ¿Es esto algo conocido?, pregunté. Con su empresa creciendo tan rápido, está atrayendo atención, pero no la buena. Hay rumores de que está involucrado con gente poco clara, dijo Bob, su voz seria. No sabía nada de esto, admití, sintiendo el peso de mi ignorancia sobre el negocio de mi esposo. Tratando de cambiar de tema, Bob sonrió y dijo, bueno, centrémonos en tu nuevo rol. Ahora harás ilustraciones para nosotros, así que ya no necesitarás subcontratar. Es una gran victoria para nuestra empresa. Realmente aprecio que seas tan comprensivo con mi situación, dije, sintiéndome agradecida. No hay problema, no creemos en sobrecargar a nuestros empleados, respondió Bob con una sonrisa tranquilizadora. Y así, comencé a trabajar con Bob, haciendo lo que más amaba, ilustrar. Lo mejor era que podía trabajar desde casa, lo que me permitía equilibrar mi carrera y mis responsabilidades del hogar. Crear arte era más que solo un trabajo para mí, era mi pasión. Lo que había comenzado como un pasatiempo ahora se sentía como un sueño hecho realidad. Un día, mientras estaba perdida en mi trabajo, escuché la puerta cerrarse de golpe. Fui a investigar y encontré a mi esposo parado allí, su rostro retorcido de rabia. Traidora, siseó. Me quedé helada, sorprendida por el estallido. Pensar que mi propia esposa me quitaría mi trabajo. Fue entonces cuando caí en cuenta, desde que empecé a trabajar con Bob, había estado consiguiendo más contratos con otras empresas. Gracias a sus recomendaciones, estaba trayendo nuevos negocios, y muchas de estas empresas eran socios de mi esposo. Sabía que esto debía estar comiéndoselo por dentro. Estaba perdiendo negocios ante alguien a quien una vez menospreció. No tienes derecho a decirme nada, solo estoy haciendo mi trabajo, y tú me diste permiso, respondí con calma, manteniéndome firme. Su furia ardía en sus ojos, pero yo no me eché atrás. Hazlo, pégame si quieres, llamaré a la policía, dije firmemente. ¿La policía? La mención de la ley parecía enfriar su temperamento. Mi empresa se está desmoronando por tu culpa. ¿Qué estás intentando hacer?, gritó, el pánico asomando en su voz. No es mi culpa, respondí tranquilamente, sacando los papeles de divorcio y entregándoselos. Se acabó. No seas ridícula. ¿Me estás divorciando solo porque mi empresa está fallando? Solo buscas mi dinero, acusó, la amargura impregnando sus palabras. Podría haberte dejado en cualquier momento, pero ahora es el momento adecuado. Ahora tengo carrera, estoy ganando dinero, respondí, mostrándole las pruebas de su infidelidad. Cuando escuchó todo, se desplomó de rodillas, suplicando, por favor, no hagas esto. La empresa está en problemas. No puedo manejar un divorcio y una compensación. Por favor, ayúdame. Todos los demás me dejaron desde que se enteraron que el negocio está fallando. Tú eres la única que queda. No escuché sus súplicas. Empaqué mis cosas, solo mis herramientas de trabajo y un cambio de ropa. La próxima vez que regresé fue para recoger mis cosas después de que el divorcio se finalizó. Su empresa siguió tambaleando, con los errores acumulándose.
y nadie estaba dispuesto a trabajar con él. Pasaba sus días rogando por compensación. Mientras tanto, yo prosperaba por mi cuenta, ganando un buen sueldo con mis ilustraciones. Me volví exitosa, pero nunca olvidé las lecciones que mi exesposo me enseñó sobre lo que no hacer en la vida. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Sigue sorprendida.